Crecí en una ciudad muy segura en el Medio Oeste y en un vecindario aún más protegido, un poco apartado en el bosque y separado de la parte principal de la ciudad. No he tenido muchos encuentros extraños en mi corta vida, toca madera, por favor, así que esto es prácticamente el mayor miedo que he sentido. Tenía 11 años en ese momento y acababa de completar un curso de RCP para niñeras en el centro recreativo. Mi vecindario era muy unido, todos los niños de mi calle jugaban juntos y, debido a mis 2 hermanos menores, pronto me convertiría en la niñera automática. Las 3 familias que vivían más cerca de nosotros contaban conmigo para cuidar de mis hermanos por periodos cortos de tiempo. Este fue mi primer trabajo como una verdadera niñera, cuidando a los 2 niños en edad escolar que vivían al otro lado de la calle, eran amigos de la familia. Los padres habían prometido regresar a las 11 de la noche y sabía que mis padres estaban en casa, listos para intervenir si necesitaba algo. Así que estaba un poco nerviosa, pero sentía que tenía todo bajo control. Los niños eran un sueño para una niñera. Les habían enseñado que solo podían elegir un dulce antes de dormir y hasta rechazaron mi oferta de dejarlos terminar el programa que estábamos viendo porque era hora de dormir y todavía necesitaban cepillarse los dientes. Me sorprendió, pero eso hizo que mi trabajo fuera muy fácil. Entonces, los mandé a la cama y bajé para ver televisión hasta que regresaran sus padres. La mamá es diseñadora de interiores, así que su casa es espaciosa y absolutamente hermosa. La sala de estar está en la parte trasera de la casa, con ventanas de piso a techo y una gran vista del bosque en el jardín. El sofá está orientado de espaldas a esas ventanas y estaba viendo televisión con su labrador blanco anciano, Alex. Por el rabillo del ojo, pensé que vi algo grande y claro pasar por la ventana detrás de mí. Pensé que podría ser solo un ciervo, pero tenía 11 años y estaba sola, y mi imaginación estaba activa, así que comencé a sentirme incómoda y bastante nerviosa. Los padres estarían fuera por otras 2 horas, así que fui a la cocina a llamar a mi mamá y a mi papá en busca de consuelo. Alex me siguió hasta la cocina, cruzando silenciosamente la sala de estar. No tenía celular en ese momento, así que mientras estaba de pie en la encimera llamando a mis padres, tenía una vista clara a través del gran arco de la sala de estar y de esas enormes ventanas al jardín. Alex se tumbó a mis pies mientras le decía a mi mamá que creía haber visto algo por la ventana. Escuchar su voz fue tan reconfortante y tranquilizadora como pensaba que sería. Entonces, le dije que no necesitaba que papá viniera y que sí, la llamaría si algo sucedía. Colgué el teléfono y me senté en el suelo a acariciar las orejas y la panza de Alex durante unos minutos, aún un poco cautelosa respecto a la sala de estar. No había pasado mucho tiempo antes de que vislumbrara algo extraño afuera de esas enormes ventanas. Miré más de cerca, tratando de ver más allá del reflejo de la televisión y noté una luz pequeña moviéndose en el bosque. Probablemente solo era un vecino, pensé, pero mientras observaba, la luz parecía moverse indiscutiblemente en mi dirección. Mi cuerpo entero se congeló y me quedé paralizada mientras la luz se acercaba a las ventanas de la sala de estar y, en algún momento, me di cuenta, con completo y paralizante horror, de que la luz se había vuelto lo suficientemente grande como para que la fuente estuviera justo afuera de la casa. El haz se movió de un lado de la sala de estar al otro y luego se fijó directamente en mi cara. Ni siquiera creo que entrecerré los ojos ante la brillante luz que brillaba en mis ojos. Estaba tan asustada, Alex estaba dormitando en su lugar en su vejez y completamente ajeno a que mi corazón prácticamente se había detenido. La luz se movió nuevamente, esta vez balanceándose para iluminar un rostro por debajo. Vi cavidades oscuras donde deberían estar los ojos y las curvas brillantes de las mejillas de alguien, pero los detalles del rostro se perdieron en el duro ángulo del haz de la linterna.
En ese momento, estaba tratando con todas mis fuerzas de gritar o mover mis dedos lo suficiente para marcar el 911, o moverme fuera de la vista de la ventana. Literalmente cualquier cosa habría sido mejor que quedarme ahí con la boca abierta y lágrimas en mis ojos como un pavo relleno. Pero nunca había sentido este tipo de terror helado antes y estaba completamente inmovilizada por ello. Todo parecía moverse en cámara lenta y yo era totalmente impotente. La luz se giró para apuntarme y luego rápidamente se movió de nuevo debajo de la horrible cara afuera. Repitió este patrón una o dos veces y luego, de repente, desapareció. La linterna se había apagado y, por cualquier razón, eso fue suficiente para que finalmente pudiera moverme de nuevo. Me levanté rápidamente y marqué el 911, mientras debatía mentalmente si debía refugiarme en el dormitorio principal con los niños o simplemente tomar a los niños y tratar de correr a la casa de mis padres. La clase que había tomado no me había preparado para esto. Antes de que llegara siquiera al vestíbulo, escuché un gran estruendo y sentí que mi estómago se subía a mi garganta al recordar que había cerrado las puertas de la cochera y cerrado con llave la puerta de la cochera a la lavandería. Pero no recordaba haber cerrado la puerta principal de la cochera al jardín. Casi dejó caer el teléfono cuando alguien comenzó a golpear la puerta interna. A través del golpeo, pude oír una voz muy, muy familiar. Soy yo, papá, déjame entrar. Me tambaleé, completamente aturdida, y desbloqueé la puerta. Mi papá apenas podía mantenerse de pie, se estaba riendo tanto. Aparentemente, mi mamá lo había enviado para verificarme, para asegurarse de que no hubiera nada de que tener miedo. Hizo un barrido rápido por el bosque y el jardín con una linterna, bajo la suposición de que mamá había mencionado que él estaba viniendo. Me vio a través de la ventana y trató de demostrarme que era él apuntándome y luego iluminando su cara con la luz. Él sabía que las sombras hacían imposible decir quién era hasta que vio que el color se desvanecía de mi rostro y se dio cuenta de que me había dado el susto de mi vida. Pensó que era bastante divertido. Yo no estuve muy de acuerdo. Sé que el final hace que esta historia no parezca apropiada, pero hasta que escuché la voz de mi papá, realmente pensé que iba a morir. Esta experiencia aún me afecta hasta el día de hoy. No sé exactamente qué ocurrió, vivo en un vecindario muy seguro, lo que hace que esto sea aún más espeluznante, porque demuestra que nunca sabes lo que puede estar escondido. Mi sobrino tiene alrededor de 5 años. Me pidieron que lo cuidara por la noche. Yo era joven en ese momento y realmente no sabía cómo cuidar a un niño, así que pensé que simplemente pondría Netflix por unas horas. Fuimos a la sección infantil de Netflix y comenzamos a ver un programa sobre coches que hablan. Eran alrededor de las 5 de la tarde, así que aún había luz del sol. Perpendicular al sofá hay una puerta corrediza de vidrio. La cortina de la puerta estaba abierta. Estaba sentado en el sofá con mi sobrino mientras mirábamos televisión juntos. A mi sobrino realmente le gustaba el programa, así que continuamos viéndolo. Esto continuó durante algunas horas hasta que se oscureció afuera. En mi ingenuidad, encendí algunas luces, pero nunca cerré la cortina. Era una de esas cosas donde otras personas podían mirar adentro, pero desde dentro solo podías ver la oscuridad de la noche. Mi jardín es adyacente a un gran campo, así que no hay farolas ni nada por el estilo. De repente, escuché el sonido de una de las sillas del deck siendo arrastrada. Reconocí instantáneamente ese sonido y asumí que eran mis padres. ¿Por qué regresarían a casa en silencio y luego saldrían a mover los muebles del deck a medianoche? Era algo que no realmente pensé. Como dije, es un vecindario seguro. Vimos tele durante tal vez una hora hasta que llegó la hora de dormir. Cuando llevé a mi sobrino a la cama, me di cuenta de que mis padres ya estaban en casa y les pregunté quién estaba en el deck. Ambos negaron haber salido al deck.
Me sentí inquieta y fui a la cocina, encendí la luz del deck y desde la ventana pude ver que la silla del deck había sido arrastrada de su lugar habitual en la mesa exterior, a unos 1,5 a 3 metros de distancia de la puerta corrediza de vidrio. La silla estaba directamente frente a la ventana, a menos de un pie del vidrio, justo enfrente de la abertura de las cortinas, y donde estaba, la persona habría tenido una vista perfecta de mí y de mi sobrino. La silla estaba posicionada como si alguien la hubiera arrastrado y se hubiera sentado, como si fuéramos el espectáculo. Nunca noté a nadie afuera de la ventana o incluso sentí que estaban observándome. La situación se volvió aún más extraña. Al día siguiente, encontré 2 grandes huellas de manos con los dedos extendidos en la ventana de mi habitación. La ventana de mi habitación estaba en el primer piso, afortunadamente. El cuarto solía ser de mi hermano, quien tuvo algunos problemas con traer chicas a escondidas, así que mis padres instalaron buenas cerraduras al punto en que la ventana no puede abrirse. Hasta el día de hoy, no tengo idea de lo que ocurrió. Han pasado varios años sin otras señales de un mirón, pero es seguro decir que el incidente me afectó profundamente, así que ya no dejo las cortinas abiertas por la noche. Empecé a cuidar niños a los 13 años para ganar dinero extra para gastar en cosas increíblemente embarazosas, como CDs de Fall Out Boy. Casi siempre trabajaba para los clientes de mi padre, un abogado, y era recomendada de boca a boca. Estaba cuidando a una familia que tenía una niña de 9 años y un niño de 7. Los padres parecían estar bien, me dieron un horario completo a seguir y bromeaban sobre cualquier niño que pudiera aparecer misteriosamente después de que se fueran. Me pareció cruel que me acusaran de siquiera conocer a un chico, considerando que básicamente parecía un bebé grande con cabello rizado a esa edad. Casi inmediatamente después de que los padres se fueron, la niña comenzó a cantar con una voz aguda y espeluznante, «Estamos todos solos ahora», sonando como la banda sonora de El Resplandor. Sé que el niño se unió diciendo, «Vamos a pelear». Mirando hacia atrás, sé que probablemente el niño solo había escuchado el término en la televisión, sabía que la palabra era impactante y lo dijo solo para tener una reacción. Yo realmente me dejé llevar en ese momento, balbuceando con los ojos muy abiertos y cambiando de tema rápidamente. Esos niños fueron un verdadero desafío. En la siguiente hora, no los dejé ver South Park en la televisión porque sus padres no parecían el tipo de personas que permitirían que su preciosa niña de 9 años viera un espectáculo así. Tan pronto como dije que no, la niña dijo casualmente, «Oh, está bien, solo iremos a jugar a la PlayStation en la sala familiar, siéntete libre de ver aquí». Sabía exactamente hacia dónde iba eso. Así que dije que podían ver cualquier otro programa en la sala mientras yo hacía la cena. Los padres habían dejado instrucciones para hacer sándwiches. Yo podía manejar eso. Antes de sacar el pan, escuché un gran estruendo. Parecía que la niña había roto algo, así que, al final, como no tenía forma de castigarla, lo limpié mientras estos 2 niños increíblemente raros observaban con ojos muy abiertos, tirando los vidrios rotos a la basura. Volví a preparar los sándwiches. Soy vegetariana, así que mientras los niños comían pollo, hice una ensalada sencilla para mí. Justo cuando estaba terminando, el niño gritó de repente y, incluso en mi estado de alerta como una niñera adolescente responsable, sonó como una pantomima de dolor. De todos modos, corrí al sofá en la sala para ver qué le había pasado. Mi tobillo, aulló dramáticamente, cayendo de nuevo en el sofá, mientras trataba de averiguar cómo se había lastimado el tobillo. La niña salió del cuarto por mi campo visual. Era consciente de eso, pero no presté atención, enfocada en este niño que fingía estar en dolor. Él siguió diciendo, fui a levantarme, pero dolía demasiado, repitiéndolo hasta que sus ojos de repente miraron detrás de mí, donde pude ver a la niña de pie con una sonrisa perturbadora en su cara. Él fue milagrosamente curado.
gloria a Dios. En este punto, solo pensaba que esos niños eran realmente raros, necesitaban atención un poco demasiado y probablemente necesitaban más involucramiento de sus padres. Lo que me importaba, tenía 13 años y esos 60 pesos estaban a solo 4 horas de distancia. Puse los sándwiches para que los dos comieran en la mesa del comedor y fui a buscar refrescos y, al regresar, después de servir a ambos, me di cuenta de que ni siquiera habían tomado un bocado de sus sándwiches todavía. Les pregunté qué estaban esperando. Sonrieron y dijeron, para que tú muerdas el tuyo. Me alegré de haber tenido el presentimiento de abrir la parte superior de mi pan con mi sándwich porque cuando lo hice, vi vidrio roto que había puesto en la basura. Miré horrorizada a esos dos niños mirándome con sonrisas amenazantes. Perdí el control, gritando, ¿estás bromeando? Al menos podrían haberme lastimado la boca. ¿Qué les pasa a ustedes dos? En lugar de llorar o disculparse o fingir estar avergonzados o confundidos, esos dos niños comenzaron a reír, no como niños, era una risa baja y amenazante. Nunca olvidaré ese sonido. Mi reacción inmediata fue, esos niños son demasiado pequeños para estar riendo así. Llamé a mi hermana mayor, que tenía 17 años en ese momento, y lloré sobre lo que había pasado, y ella vino y tomó el control por mí. Salimos de la casa con los nervios alterados después de que los padres llegaron. Nunca volví a cuidar de esos dos. No puedo superar el nivel de premeditación que hubo al esparcir ese vidrio roto en mi sándwich de una manera completamente sin remordimientos. La forma en que respondieron cuando me alteré, eran diferentes a cualquier otro niño que había conocido. Hace 2 años, justo alrededor de Halloween, estaba cuidando a 2 mamás que cada una tenía un hijo. Querían salir, así que me quedé en la casa de una de ellas para cuidar a sus chicos. Era alrededor de las 8 de la noche y los niños estaban sentados en el sofá jugando con sus iPads y cosas por el estilo, cuando alguien golpeó la puerta. Les pregunté si alguien iba a venir y ambos dijeron que no. Fui a verificar a través del ojo de la cerradura y era un tipo con una sudadera gris, deliberadamente encorvado para que no pudiera ver su cara. Inmediatamente pensé, no y no dije nada y empecé a caminar de un lado a otro porque no quería darle ninguna indicación de que estábamos adentro. Un par de minutos después, miré por la pequeña ventana a través de las cortinas y se había ido. No quería asustar más a los niños y no hubo más golpes, así que simplemente lo dejé pasar como una broma. Saltando a unas horas después, las mamás regresaron y me preguntaron cómo había ido todo y yo dije que los niños estaban geniales, pero que alguien había golpeado la puerta. Me preguntaron a qué hora, y yo dije que alrededor de las 8, y una de las mamás empezó a entrar en pánico y a revisar su teléfono. La otra me dijo que alrededor de esa hora alguien había estado haciendo llamadas extrañas a ellas desde un número bloqueado. La persona había disfrazado su voz y decía cosas como te veo a través de la ventana. No pensaron que era algo serio porque no tenía sentido en el contexto del lugar donde estaban, pero al mirar hacia atrás, estamos casi seguras de que era yo quien estaba mirando por la ventana. Me escoltaron hasta mi auto y toqué la bocina cuando salí y aparentemente nada extraño sucedió después de eso. Pero estoy realmente agradecida de no haber abierto esa puerta porque tenía el presentimiento de que habría terminado muy mal.